Primero, gracias por estar aquí, eh, por gastar el, el tiempo e invertirle el tiempo a esto que es un momento para nosotros muy especial. La verdad, VIXA es una empresa con 50 años de historia en el mundo químico, una empresa que se ha dedicado y ha tenido la capacidad de cambiar en la medida en que los tiempos la han obligado a cambiar. Hay muchos micrófonos abiertos. Entonces, es una empresa que se ha dedicado a cambiar y a transformarse en la medida en que la comunidad y el mundo lo ha exigido. En base a eso, nos hemos enfocado en poder hacer cosas que todos los seres humanos necesitamos y aunque no sean tan visibles, estar presentes. Uno de nuestros principales enfoques ha sido el tema del tratamiento de superficies, en términos generales. Entonces, digamos que es importante para nosotros hoy poder compartir con ustedes y aterrizar la ciencia que existe en el mundo eh, eh, a las realidades que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Realmente la reunión de hoy, la conversación de hoy, no es para decirles a ustedes que estamos inventando la rueda, ni estamos inventando el agua tibia, ni estamos mandando un cohete a la luna. Lo que les queremos decir es que como empresa nos hemos dado a la tarea de traer aquellas tecnologías más avanzadas en el mundo y aterrizarlas a nuestra realidad para que podamos generar algo de confianza en el día a día, confianza que hemos ido perdiendo todos en la forma de interactuar entre nosotros, con nuestra vida, con nuestros productos, con nuestro mercado, con todo, y volver a recuperar esa confianza hasta los niveles permisibles. De esa forma, llegando a tener niveles permisibles, digamos, de confianza en nuestras actividades de la vida diaria, podremos al menos retomar las actividades y generar cierto bienestar. Yo no me canso de decirle a la gente que como empresa VIXA es una entidad con ánimo de lucro, sin duda. Hay cosas que hacemos sin ánimo de lucro, algunas cosas, como todos, porque como decía Henry Ford, una empresa que solamente produzca dinero a la larga es una pobre empresa. Entonces, nuestra tarea es generar bienestar, generar seguridad, generar tranquilidad en el tema de mantenimiento de superficies, en términos generales. Y les puedo decir que nuestra experiencia de 50 años en el tema de la galvanoplastia, en el tema de la fosfatación, en el tema de la protección de superficies a base de plástico, en el tema de protección de superficie a base de desinfección y desengrases, etcétera, nos lleva al punto donde estamos. A querer aportarles a ustedes, mire, hay mucho por hacer, hay fórmulas muy fáciles de manejar las condiciones que hoy estamos manejando, hay formas de sentirnos más tranquilos, más seguros, pero lo importante es que nosotros mismos, primero no nos dejemos echar cuentos, segundo seamos muy críticos en la manera de hacerlo y nosotros como empresa también recibimos toda la crítica y queremos que ustedes nos aporten. Y adicionalmente a eso, queremos decirles que nuestra tarea es traer lo que le llaman la punta de lanza de la ciencia, aterrizarla y tropicalizarla para todos. Como lo dice nuestra promesa básica de ventas que está debajo del loguito de VIXA, dice VIXA, lo mejor del mundo en sus manos. Porque precisamente nosotros no queremos inventar el agua tibia, nosotros no queremos decirles a ustedes que nosotros nos inventamos el cohete para cambiar a la luna, no, nosotros no hacemos eso, nosotros traemos la ciencia, la aterrizamos y se las traemos a ustedes. Para eso tenemos un equipo interdisciplinario que lo maneja el doctor Omar Ospina, doctor en química, y tiene una serie de ingenieros químicos que lo apoyan en esa tarea y entre las muchas disciplinas tenemos ingenieros de alimentos, ingenieros de materiales, economistas, politólogos como yo, que hemos hecho otras cosas diferentes y que además de lo tratamos de aportar para ir mejorando, digamos, este tipo de productos y de procesos y trayéndolos, aterrizándolos a la vida normal. Julián, por favor, pásame la
diapositiva. Ante esto, nosotros queremos lo siguiente, la reunión de hoy se va a centrar en el tema de desinfección, tratamiento de superficies, de todas las superficies que nos encontramos, tanto industriales como comerciales, y donde nos encontramos posibilidades de contagio. En este momento del coronavirus, pasado mañana de otras cosas, y en el pasado de muchos otros temas que de pronto no han sido tan contagiosos ni tan evidentes como el coronavirus, pero que sí la hemos encontrado, como puede haber sido la influencia, distintos temas de bacterias, temas que pueden haber requerido purgantes, etcétera. ¿Cierto? Entonces es la protección sobre esas superficies que nosotros tenemos contacto y las superficies de nuestro cuerpo que tienen contacto con esa superficie. Ante eso, como les decía, nos enfocamos en la ciencia. La ciencia nos dijo desde hace un tiempo que habíamos estado estudiando que nos debíamos enfocar en unos productos que eran basados en glutaraldehído y alcoholes de alta concentración, ¿cierto? En base a eso, hemos desarrollado una serie de productos que ahorita les van a profundizar, y en base a eso también, digamos, el Ministerio de Salud de Colombia y la CDC de los Estados Unidos, así como el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón, han salido luego del coronavirus a decir que son los productos indicados para esterilizar superficies. Básicamente hoy vamos a enfocarnos en dos materias primas. Una es el tema del glutaraldehído, base de un producto que se llama Disinfectant G, y es el mejor esterilizante que existe. Ahí están viendo en la tabla del Ministerio de Salud. Y un producto que es un antiséptico en solución, un antibacterial en solución, es un producto con altísimo contenido de alcohol y peróxido de hidrógeno, para que las manos que se contactan con esas superficies que estamos esterilizando también sean manos estériles y tengan un nivel esporicida más amplio. Yo no soy la voz cantante del tema, además de eso, por lo que veo hay personas que no me escuchan. Invito a el doctor Diego Sarmiento, que por cierto le doy las gracias por acompañarnos. Él no tiene nada que ver con VIXA, pero es un experto en temas de desinfección y por eso lo quisimos invitar. Muy invitado, muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tus palabras. Gracias a todos los participantes de este webinar. Y bueno, pues estoy yo aquí para dar una opinión personal con respecto a todo este tema de la desinfección tan relevante en estos momentos críticos y que nos han generado tantos retos para nuestra vida diaria. Pues un poquito de mí, yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional, tengo un MBA y tengo 22 años de experiencia laboral trabajando básicamente con polímeros, recubrimientos y trabajé en el tema de desinfección. Actualmente estoy desvinculado del tema de desinfección, pero me parece un tema apasionante. En el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de la química y mis opiniones personales acerca de mi experiencia con respecto al tema del tema de desinfección, obviamente sustentado principalmente en documentos científicos, técnicos y públicos al respecto del tema. Como lo dice Cristian, pues esto básicamente esto es un esfuerzo de la humanidad en general, es un esfuerzo de todos por entender mejor todos estos temas. Entonces, si quieres, pasamos. Listo. Entonces, digamos que para sustentar por qué hoy es necesario más que nunca desinfectar las superficies, traigo un documento que se llama, recientemente publicado de la Journal of Hospital Infection, ahora en enero del 2020, que básicamente hizo una compilación de todos los análisis y estudios acerca de la persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas y su desactivación a través de agentes biocidas. Básicamente lo que hicieron fue hacer una revisión de cómo se comportan los diferentes coronavirus
sobre las superficies plásticas, metal, vidrio, papel, y definir en términos generales, de acuerdo a la compilación bibliográfica que ellos hicieron, cuánto puede durar el coronavirus y cuál puede ser su capacidad infectiva. Entonces, básicamente, la conclusión de ellos es que un coronavirus puede permanecer con su capacidad infectiva sobre superficies más o menos hasta 9 días, típicamente entre 4 y 5. Entonces indica que su capacidad de contagio es supremamente amplia. Entonces, pasamos, por favor. Ese mismo documento, Julián, ¿podemos pasar, por favor? Ese mismo documento básicamente hizo una compilación también acerca de cuál es el efecto de los desinfectantes comerciales disponibles sobre los coronavirus. Y pues trae diferentes, básicamente más adelante les presento como los resultados. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a sus recomendaciones para el tema de enfrentar el coronavirus y generar desinfección sobre superficies? La Organización Mundial de la Salud no profundiza mucho, digamos que inclusive lo está haciendo un poco más, profundo en INVIMA, pero la Organización Mundial de la Salud básicamente está recomendando solamente 2 cosas. Está recomendando etanol al 70% e hipoclorito de sodio al 0.5%, que son 5.000 partes por millón, que eso es una reducción del hipoclorito comercial que viene entre el 5 y 5.5% en una proporción de 1 a 10 en agua. Pero la pregunta es, cuando nosotros estamos en la obligación de hacer unos procesos de desinfección recurrentes, constantes, en donde ya se vuelve casi que un hábito en diferentes escenarios, como en la industria, en los medios de transporte, en nuestras propias casas, estas alternativas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud resultan ser eficaces o correctas en todos los escenarios, y la respuesta es no. Hay muchísimas situaciones en donde el uso de hipoclorito o el uso de etanol no es recomendable. Entonces yo hago una presentación sobre algunas de las alternativas disponibles. Entonces, Julián, pasemos, por favor. Julián, gracias. Entonces, factores a tener en cuenta al momento de escoger un desinfectante. Entonces, lo primero, la confiabilidad. Si vamos a hacer un proceso de desinfección, lo obvio que yo tengo que poner de primeras en mi listado de objetivos es que el proceso que yo estoy haciendo lo esté haciendo bien y que la sustancia que yo esté utilizando para desinfectar va a ser efectiva. O si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Ese es el primer elemento y el elemento crucial para hacer una escogencia de un desinfectante. El segundo, el tiempo de acción. El tiempo de acción en el sentido en que nosotros necesitamos que los procesos de desinfección sean efectivos y rápidos. Necesitamos necesitamos que los procesos sean rápidos, sean ágiles. No podemos quedarnos en la desinfección y esperemos 12 horas. No, esto tiene que tener unos tiempos razonables en que sepamos que hacemos el proceso de desinfección y son efectivos. Lo siguiente es estabilidad química. Estabilidad química tiene muchísimo que ver con el primer punto, que es el tema de confiabilidad. La estabilidad química en el sentido en que lo que yo esté usando sepa que efectivamente está haciendo su trabajo de desinfección. Lo siguiente, oxidación de superficies y corrosión. Nosotros estamos haciendo desinfección de activos en muchos casos muy valiosos y quizá para las compañías, para las personas, estamos haciendo desinfección sobre nuestro patrimonio, sobre cosas valiosas. Entonces, si nosotros vamos a tener que estar haciendo desinfección constantemente y el elemento que estamos utilizando para hacer esos procesos de desinfección nos están destruyendo nuestro patrimonio, nuestro capital, nuestros activos, pues realmente eso no sirve. Aquí hay que tener muy en cuenta que los procesos de desinfección ahora son constantes, hacen parte de nuestro día a día. Biodegradabilidad y toxicidad, obviamente necesitamos productos que sean biodegradables, productos que no sean tóxicos. Entonces, hay productos fantásticos, por ejemplo, el formaldehído, muy efectivo, muy chévere, pero
pero con cuestionado posibles efectos carcinogénicos no muy claros. Entonces ahí viene un tema de toxicidad que tiene que ser revisado. Las formas de aplicación. Necesitamos productos que sean aplicados de acuerdo a nuestra necesidad, que sean aplicables a nuestro requerimiento. Algo tan básico como que, por ejemplo, cojamos un paño húmedo, un paño de algodón y podamos utilizarlo. Hay productos que se desactivan con un paño de algodón, entonces genera problemas. Otro elemento a tener en cuenta, la irritabilidad. Estamos hablando de sustancias químicas que tienen impacto sobre las personas. Obviamente, economía. Son procesos que deben hacerse constantemente. La plata es importante, no podemos, el costo es relevante. Y pues acá menciono otro como es la flamabilidad. Obviamente queremos productos que sean seguros y que no nos generen un factor de riesgo en nuestras empresas, en nuestras cosas. Obviamente hay muchísimos otros factores a tener en cuenta, pero acá menciono solamente los que me parecen a mí como los más relevantes. Julián, pasemos. Julián. Gracias. Listo, Diego. Ya. Entonces, listo. Entonces, factores que afectan la eficiencia del producto, pues obviamente el componente activo, obviamente la concentración, y este tema de la concentración es crítico, es la concentración en el sentido en que no es la sustancia química como tal, es la sustancia química a una concentración específica. Ejemplo, el alcohol por encima del 70% ha demostrado ser muy eficiente para remover, o es eficiente para remover para destruir el COVID-19. Pero si lo vamos a utilizar al 5 o al 10%, pues no nos sirve para nada. La concentración es relevante. Y el tiempo de aplicación, ¿cuánto tiempo demora se está en contacto la sustancia química con lo que pretendemos desinfectar para que sea efectivo? Siguiente, Julián. Como les mencionaba al principio, básicamente hay muchísimas sustancias químicas de las cuales podemos hablar, pero básicamente me voy a concentrar en 4 de las más relevantes. Es el alcohol, el hipoclorito de sodio, los dos primeros, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las sales de amonio cuaternarias ampliamente utilizadas como biocidas, y por último el glutaraldehído. Entonces, siguiente. Alcohol etílico, entonces básicamente nuevamente mencionado o recomendado por la Organización Mundial de la Salud a diferentes concentraciones, pero básicamente al 70% o por encima del 70%. Es un biocida de espectro no muy amplio, pero suficiente para remover el COVID. Perfecto para las manos, perfecto para pequeñas superficies, perfecto para el celular, perfecto para el esfero, para las llaves, está muy bien. Pero se vuelve completamente inviable para la desinfección de amplias superficies, básicamente por un tema muy simple. Es un producto que para que sea efectivo su concentración tiene que ser muy alta, y siendo la concentración tan alta, para poder garantizar desinfección de grandes superficies, el costo sería demasiado alto, porque pues, aunque, sin decir que el costo por kilogramo del alcohol es muy grande, no, la concentración requerida para que sea efectivo es demasiado alta. Tiene una cosa muy positiva, no oxida. Otra cosa muy positiva, es estable químicamente, él es estable. Cosas negativas, es potencialmente inflamable. Pero digamos que su drawback, su principal elemento negativo es el tema costo. El siguiente, por favor. Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio, el desinfectante por excelencia para el hogar y para muchísimas aplicaciones, excelente costo, disponible en todo el tiempo. Sin embargo, tiene un problema importante. Y como lo he venido insistiendo, básicamente el tema aquí es, uno de los factores claves para determinar la eficiencia de un desinfectante es la concentración. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda, necesitamos que por lo menos para desinfectar y remover el COVID, necesitamos 5.000 partes por millón. Está perfecta la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Pero el tema es quién controla o uno cómo hace para saber que tiene 5.000 partes por millón. Si uno dice, bueno, tomo el producto del 5% y lo diluyo, pero
Pero hay un tema crítico con el tema del hipoclorito y es el tema que no es estable químicamente. Otro elemento, más adelante, ahora profundizo sobre el tema. Tiene otro problema y un tema crítico y es, lo mencionaba hace un rato, nosotros vamos a tener que hacer desinfección constantemente y sobre lo que nosotros estamos haciendo constantemente esa desinfección son nuestros activos, es nuestro patrimonio. Y si yo tengo activos que son sujetos a procesos corrosivos, ¿cómo puedo estar utilizando una sustancia que me va a destruir mi patrimonio, mi capital? Entonces, para cosas que va a funcionar muy bien, pero yo tengo que evaluar es definir. A mí el hipoclorito es una alternativa válida, es un tema muy crítico, porque muy barato a costo de kilo, pero si me va a destruir mi patrimonio, ¿será que realmente es barato? Este es un tema crítico, un tema relevante. Y volvemos al tema de la estabilidad. Básicamente, los fabricantes de hipoclorito, con compañías muy relevantes, sacan con toda seguridad su producto de su fábrica en perfecta concentración, entre el 5 y el 5.5%. No me cabe a mí la menor duda que hacen su mejor esfuerzo para sacar un producto de alta calidad. Sin embargo, el hipoclorito tiene un problema. Devuélvelo un momentito, devuélvelo un momento, Julián, por favor. El hipoclorito tiene un problema y es que lo afecta a la luz, lo afecta a la temperatura, lo afecta el aire, lo afecta a la contaminación, lo afecta el pH. Un estudio de nuestros vecinos aquí del Perú, de la Universidad de Trujillo, hicieron una revisión y tomaron muestras de hipoclorito comercial de todas las marcas, de marcas top, de las mismas marcas que hay en Colombia, e hicieron una revisión real de cuál era la concentración del contenido de hipoclorito en productos del 5.5 y del 5%. Y la realidad es que encontraron que el promedio era 3.6. ¿Y por qué? La siguiente página por favor, pasar, Julián. La siguiente página nos muestra por qué. Si ustedes revisan la segunda gráfica, en donde muestra el shelf life versus la temperatura de almacenamiento, observen cómo la estabilidad del shelf life se desploma brutalmente cuando la temperatura de almacenamiento cambia de 25 a 35 grados, ¿sí? Entonces, puede ser que el fabricante saque su producto perfecto, pero ¿cuál puede ser en un país tropical como Colombia, en donde en grandes extensiones de nuestro país la temperatura fácilmente llega a los 35, a los 40 grados, sale el producto de Zipaquirá en perfectas condiciones en un camión carpado y tiene que llegar a Cartagena fácilmente 2 días después y salió en Puente 4 días después? ¿Qué garantía hay sobre ese hipoclorito transportado y almacenado a 35, 40 grados en un camión? Por otro lado, en las mejores condiciones de almacenamiento posible. Observen la primera gráfica, cuál es el tiempo de cómo el producto se desactiva solo. En las mejores condiciones de almacenamiento, los propios fabricantes dicen aproximadamente yo pierdo entre el 25 y el 30% en los 20 primeros días después de fabricado el producto. Es una molécula extremadamente reactiva, inestable. Entonces, si yo no puedo hacerle trazabilidad a cuál ha sido las condiciones de transporte, almacenamiento, cuáles han sido las condiciones de tiempo de almacenamiento del producto, cuánto puede haber, no siempre, por más que uno quisiera, el FIFO está perfectamente bien definido. Entonces, realmente la concentración del producto base no siempre es el esperado 5.5%. Y si esa concentración no se alcanza, y hablamos que la concentración es clave para definir la eficacia de un desinfectante, pues con el hipoclorito hay serios cuestionamientos, o por lo menos yo los hago. Hay serios cuestionamientos con respecto al tema de su confiabilidad. Pasamos al siguiente, Julián. Julián, gracias. Sales de amonio cuaternarias. Entonces, básicamente las sales de amonio cuaternarias son de diferentes generaciones. La primera generación, el documento que les mencioné al principio, básicamente refiere con respecto al más usado de las sales de amonio cuaternaria, que es primera generación, los cloruros de benzalconio, no son efectivos.
no son efectivos. Son efectivos contra muchos virus, pero no son efectivos contra el COVID-19. Entonces, ahí viene el primer cuestionamiento grande. ¿Quién me dice a mí que un desinfectante necesariamente está hecho con la generación correcta de sal de amonio cuaternaria para que me remueva el coronavirus? La cuarta generación son efectivos, los cloruros de didesil, dimetil, amonio son efectivas, funcionan. Tiene un tema que no es de mi gusto y es que básicamente son sustancias que pueden llegar a ser afectadas por la forma de aplicación y básicamente el algodón desactiva las sales de amonio cuaternarias. Entonces eso, la forma de uso, si ya no puedo utilizar, me toca escoger el trapo, que el trapo no sea de algodón. Eso a mí me genera dudas. Ese es como, hay otro tema en el tema de confiabilidad química y es que la recomendación es que el producto para que sea completamente efectivo, la idea es que la temperatura del agua en la cual está la dilución sea una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Entonces, no es obligación, pero sí es como la recomendación técnica para mayor eficacia, aumentar la temperatura del agua de dilución. Eso no es viable. Eso en amplias superficies, con todo respeto, pero eso no es viable. Entonces, ese es como, yo sé que la cuarta generación son eficientes, tienen muchísimas ventajas, pero a mí me causa ciertas dudas el uso de estos productos. La siguiente, por favor. Ya entramos en el tema glutaraldehído. De mi gusto, de mi total gusto, ¿por qué? Porque lo trabajé, porque sé cómo funciona, porque sé, la anterior, Julián, porque sé cómo trabaja. Es en desinfección, cuando uno habla de desinfección, básicamente uno está hablando de 4 niveles. El nivel top, cuando puede hablar de que un producto es esterilizante, tal como califica el INVIMA correctamente al glutaraldehído, es el top, porque es esterilizante. También es clasificado como producto, como desinfectante de alto nivel, cuando la concentración no es tan alta como 2%, sino al 0.5, se considera de muy alto nivel, muy superior a medio nivel y a bajo nivel. Está en el rango de los dos mayores calificaciones que hay en el mundo de la desinfección, como esterilizante y como un desinfectante de alto nivel. Tiene una gran ventaja, no es corrosivo, no me va a destruir mi patrimonio, simple. Económicamente es viable, no es el más barato, no es la cosa más barata del mundo, pero hey, si yo voy a tener que desinfectar una gran superficie, si yo tengo unos racks en una bodega que me costaron una fortuna, yo no voy a someterlos a hipoclorito que me los destruya. Es así de simple. Es aplicable por aspersión, eso es una gran ventaja. Es en el pasado muy orientado a ambientes hospitalarios y médicos. Las salas de cirugía se desinfectan con este tipo de productos por aspersión. ¿Por qué? Porque llegan a todas partes de la sala de cirugía y garantizan la destrucción de todos los elementos biológicos de todos los cosas biológicas que hayan en la sala de cirugía. En el pasado muy orientado a eso, pero hoy por hoy con esta pandemia, en donde necesitamos que la desinfección se vuelva común y corriente en espacios industriales, en transportes, en espacios concurridos, ahora se vuelve una herramienta de trabajo que me evita, que me garantiza en muy corto tiempo una correcta desinfección y adicionalmente protegiendo mi patrimonio. Obviamente esto no es un producto a mi gusto, no es un producto para mercado masivo. No es un producto para mercado masivo. ¿Por qué? Porque es un producto que hay que ir acompañado de un soporte técnico para una correcta aplicación. Pero para muchísimas aplicaciones y con esta demanda actual que tenemos de hacer las cosas bien, resulta una excelente alternativa. Siguiente, Julián. Entonces, aquí les presento básicamente un resumen. Esto es una calificación completamente personal que resume mi experiencia, lo que yo he leído, lo que yo he podido trabajar. Entonces, básicamente, no entré con toda la cantidad de variables que les mencioné al principio, pero básicamente menciono espectro,
confiabilidad, costo, estabilidad, corrosión e irritabilidad. Entonces compara los diferentes productos. Entonces en espectro, para lo que estamos, espectro específicamente pensando en COVID. Entonces espectro, pues digamos que el etanol está muy bien, está bien. El hipoclorito de sodio está bien siempre y cuando estuviera en la concentración correcta. La sal de amonio cuaternaria de primera generación no sirve, es así de simple. Cuarta generación sí sirve. Y glutaraldehído es perfecto. ¿Por qué le coloco una mayor calificación? Es básicamente por el efecto que es un producto de amplísimo espectro biológico, que es catalogado como vuelvo, insisto, como un esterilizante y a la vez como un desinfectante de alto nivel. Confiabilidad. Volvemos al punto, es que tantas variables tengo yo que controlar para que el producto que estoy usando realmente sí funcione. Entonces, el etanol, pues, digamos que es confiable. El hipoclorito de sodio lo califico con 2 porque realmente tengo dudas. Tengo serias dudas con respecto a la concentración y al uso. Sal de amonio cuaternaria no doy, no sirve. El cuaternario me causan dudas el tema de que tenga que calentar, sea ideal utilizar temperaturas mayores para poder utilizarlo. Y el glutaraldehído simplemente porque funciona. Con 5 porque funciona. En costo, pues obviamente el más interesante, pues el hipoclorito, es muy barato, sin embargo el glutaraldehído, sin ser lo más barato, puede funcionar. Estabilidad, este es un tema relativo a qué tan largo es su tiempo de vida. Obviamente el etanol pues no tiene problemas, el hipoclorito de sodio problemas gravísimos en su tema de estabilidad. El glutaraldehído tiene una estabilidad limitada, pero en la medida en que no es un producto de mercado masivo, pues funciona bastante bien. En corrosión, pues básicamente todos son tranquilos, excepto el hipoclorito, que es muy corrosivo. El glutaraldehído funciona, no corroe. En irritabilidad, el glutaraldehído es un producto que es irritante. Pero irritante, volvemos al tema, estos son procesos de desinfecciones. Obviamente son sustancias químicas que tienen agresividad. Entonces, pero por eso el acompañamiento que hace el fabricante, en este caso VIXA, sobre el producto, resulta tan relevante. Siguiente. Julián, listo. Siguiente. Esta es la bibliografía. Con muchísimo gusto lo que ustedes requieran con respecto al tema de documentaciones, estoy a sus órdenes. Les recomiendo muchísimo el documento con respecto al tema de persistencia de coronavirus sobre superficies inanimadas y los diferentes efectos, el efecto de los biocidas sobre él. Y bueno, con esto termino. Les agradezco mucho por su tiempo. Disculpen, me extendí bastante más de lo que hubiera querido. Diego, te agradecemos por tu intervención. Muchísimas gracias por tu apreciación. Les recordamos nuevamente que las personas que tengan inquietudes, apreciaciones, las pueden ir dejando en la casilla del chat, las cuales estamos organizando para al final de la conferencia dar respuesta a todas ellas, ¿cierto? Continuamos entonces. El tercer y último expositor es Omar Ospina. Es el actual director técnico de VIXA. Él es ingeniero químico, magíster en Ingeniería Química con doctorado en Ingeniería y Ciencias Materiales. Omar, bienvenido. Bueno, reitero el agradecimiento por la asistencia a este webinar. Esta tercera parte de la presentación tiene 2 objetivos muy claros. No pasa. Bueno, en primera instancia, pretendemos en esta tercera parte de la presentación desarrollar criterios técnicos enfocados a que logremos enfocar y entender cuál es el potencial de cada uno de los productos que hay en el mercado. Y en segunda instancia, analizar elementos de validación, o sea, que nosotros como personas del común, al llegar a un supermercado o alguna zona donde tengamos productos de desinfección, entendamos cómo seleccionar apropiadamente un producto. Entonces, todo parte de la palabra confianza, y la confianza debe estar acompañado de un conocimiento. Entonces, digamos, esta parte lo que quiere es complementar un poco lo que argumentó el ingeniero Diego Sarmiento y Cristian.
Entonces, se tienen 7 temas que quiero tocar de forma muy rápida, que son, primero, cómo es el virus estructural y químicamente en su superficie. Posteriormente, definir cómo es el mecanismo de adherencia, cómo se pega el virus sobre una superficie, mecanismos desencadenados por los desinfectantes, cómo identificar un buen desinfectante en nuestro día a día, luego validar su desempeño, o sea, cómo deben ser retados estos productos de cara a que las personas que lo consumen estén completamente tranquilas. Luego, ¿cuál es la incompatibilidad entre los desinfectantes? Es decir, en ocasiones queremos de forma deliberada hacer algunas mezclas, algunos formulaciones propias, pero ver hasta qué punto eso es viable o no. Y finalmente unas conclusiones muy sencillas. Entonces, primero, ¿cómo es el virus estructural y químicamente? Yo creo que cuando uno desea entender algo, uno debe tratar de ir a la raíz de ese algo, porque mirarlo muy superficialmente lo llevará a tomar decisiones un poco erróneas. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo es el virus en su estructura y luego llevarlo al plano químico, no solamente llevarlo al plano biológico. Entonces, acá les estoy mostrando cuál ha sido la forma del virus, cómo ha sido aceptado por la comunidad científica. Entonces, se observa acá en esta zona que se tiene en la parte roja, es donde está todo su contenido genético, pero en la superficie, que es la que nos interesa en este caso, tiene unas protuberancias que se conocen como spikes. Esos spikes, ahorita vamos a mirar cómo se componen químicamente, y está rodeado de una superficie lipídica, que es el reto. O sea, los desinfectantes tienen ese reto, y es lograr romper esa superficie lipídica o base aceitosa o base grasosa. ¿Cómo se dieron cuenta que el virus era así? No fue la suposición de un científico, fue alguien que lo detectó en una cosa que se llama un TEM, que es un microscopio de transmisión de electrones. Y la foto que está al lado derecho es exactamente cómo se detectó que este virus tenía estas superficies. Entonces, el TEM es uno de los métodos más sofisticados en el tema de materiales. Muy rápidamente, el virus tiene, como les comentaba, en esta zona interna, proteínas, RNA y todo lo que es el contenido genético. Pero esos spikes están, que es la parte amarilla, están compuestos por glicoproteínas. Y esta parte roja es la que tiene una parte lipídica o parte aceitosa o grasosa, que están formados también por estearasas. Esta es una estructura aceptada por la HPSC, que es el Centro de Protección de Salud de Estados Unidos. Entonces, bueno, listo, ya entendimos cómo es el virus. Ahora, eso nos va a permitir entender por qué unas moléculas funcionan y otras no, de desinfectante. Ahora pensemos en tamaños. Miren acá. El virus normalmente está entre 0,03 y 0,05 micras. Es esta partecita roja que se observa acá. Es del mundo nanométrico. O sea, estamos tratando un problema del mundo nanométrico. ¿Un desinfectante qué tamaño tiene? El mundo de los Armstrong. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en lo correcto en las moléculas de los desinfectantes. ¿Por qué? Un desinfectante siempre es 1 por 10 a la menos 10 y el virus está 1 por 10 a la menos 9. Pero miren, una bacteria es de 3 a 5 micrones. Es muy grande una bacteria al lado de este virus. Mire, por ejemplo, esta zona azul, la que les estoy mostrando acá, es una gota de agua, es de 10.000 micrones. Entonces, realmente, esto nos va a permitir entender también por qué funcionan algunas cosas y otras no funcionan. Los temas mecánicos no funcionan frente a un problema que es del mundo nanométrico. No me voy a detener mucho acá, pero sí les quiero mostrar esos spikes de dónde están conformados. Están formados por ortoglicoproteínas. Mire que tienen nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno tiene que ser completamente atacado por un químico que se llama desinfectante. Hay químicos que no lo van a lograr hacer. Entonces, hay químicos que son capaces de matar virus de la gripe, pero no el coronavirus, porque es que este tiene una particularidad y es su estructura de grasa que lo está protegiendo. Efectivamente, hay unos estudios de la Universidad de Frankfurt y de Hamburgo y de Greifswald en Alemania, incluso un poco antiguos, del mayo del 2005,
en el cual el glutaraldehído mostraba que todas las familias de los SARS y los COVID, el glutaraldehído, como les estoy mostrando acá, puede ser y susceptiblemente atacado por ese tipo de moléculas. Entonces hay un sustento universitario, no es un sustento político ni comercial que permite andar con cierta tranquilidad con ese tipo de moléculas. ¿Cómo se adhiere el virus y cómo se pega a las superficies? De manera muy simple. El tema es bastante simple. Digamos que hay tres formas de que se pegue. Entonces, la parte rosa es una superficie X, llámese metal, vidrio o papel o lo que quieran. Las que ven azulitas es el desinfectante aplicado y lo que ven verde, digamos que es un simbolismo del microorganismo, cómo llegaría. Entonces hay tres formas de que los desinfectantes trabajen. Una, por repulsión, o sea, que él llegue y quiera pegarse a la superficie y no muera, sino que simplemente repele y genera un efecto release, o sea, él simplemente sigue y se va para el aire. Otro efecto es muerte por contacto, es decir, cuando él se está acercando, perdón, muerte por liberación, él se está acercando, pero hay desinfectantes que estando en la superficie generan liberación de fase gaseosa por una cosa que llama el fast point. Eso le ocurre al glutaraldehído, él genera fase gaseosa cercana a la superficie. Entonces, antes de que se peguen, ellos ya se están muriendo. Y el tercer mecanismo es muerte por contacto, o sea, esos desinfectantes que no logran evaporarse, él tiene que ir hasta la superficie y muere en esa instancia. Esos son los mecanismos que más se aceptan por la comunidad científica. ¿Cuáles son los mecanismos desencadenados por los desinfectantes? Entonces sería, me remito, pero de forma un poquito más explícita, a la primera diapositiva, y es, se tiene un material genético, se tiene un spike que es de proteínas, se tiene una superficie amarillita que es de membrana lipídica. Al lado derecho estamos viendo las moléculas de tensoactivo. Eso no es un microorganismo lo que le estoy mostrando al lado derecho. Esa puntica azulita con una ramita gris tiene que ver con la estructura química que estamos formulando en los desinfectantes. Entonces, ¿qué se tiene? La cabecita azul, esta cabecita azul tiene que ver con la parte lipídica de la fórmula y la parte azulita, con la parte lipídica y la parte azulita con la hidrofílica. Entonces, a una le gusta el agua y al otro le gusta el aceite. Realmente, la que tiene que trabajar en este caso es la que le gusta el aceite. ¿Por qué? O las grasas, porque tiene que destruir la capa, y acá la estamos viendo, la capa de grasa que tiene el virus. Entonces, mire cómo esa molécula química destruye esta superficie y luego la lleva, digamos, los spikes. Y todo lo que es material genético lo vuelve una micela en el agua. Entonces, mire que el químico lo destruye y luego se va a una falla afuera y acá está todo destruido. Entonces, ese es el mecanismo más aceptado. Entonces, entendiendo ese mecanismo, ahorita les explico por qué y llevando a la vida real por qué no funcionan ciertos desinfectantes. Entonces, eso simplemente es un simbolismo, una animación que simboliza. Entonces, esto amarillito que están viendo es el químico en su fase surfactante, en su fase acuosa. Esto que están viendo en la parte azul es la parte lipídica, la grasa, y los spikes son estos azules. Entonces miren que el desinfectante tiene primero que destruir la fase lipídica y luego entra el glutaraldehído a atacar la fase genética, la parte interna. Entonces, todos los glutaraldehídos funcionan. Yo discrepo un poco de eso. ¿Por qué? Porque el glutaraldehído es apolar. Entonces, el glutaraldehído debe estar acompañado de algo que rompa la fase grasosa para luego dañar la célula por dentro. Si un glutaraldehído se aplica puro, él va a entrar en contacto con el agua y su solubilidad va a ser muy baja, porque él es un componente que es apolar, o sea, no es amigo del agua. Entonces, debe ser formulado con un tensoactivo. Ese tensoactivo lo que hace es destruye la capa lipídica y genera ese mecanismo. Si esos mecanismos se replican muchas veces en una célula, lo que se espera es que haya rompimiento de la célula y toda esa fase de este microorganismo se iría a solución y se volverían micelas, o sea, pequeñas partículas nanométricas o subnanométricas, porque de por sí el virus es pequeño y lo vuelve pedazos, entonces se vuelve subnanométricas, o sea, una partícula de menos de 1 por 10 a la menos 9. Bueno, entonces aquí está la molécula que fue, digamos, formulada. Realmente el glutaraldehído es una molécula y una patente de hace muchos años.
pero debe estar acompañada, como les decía, de eso. Y entonces nuestro producto tiene carbono, oxígeno, hidrógeno, pero tiene este compañero al lado derecho. Ese compañero del lado derecho es este precisamente que estamos viendo acá, es el que hace este trabajo. Ese es el que simboliza la cabecita azul con esta grisecita. Eso es realmente lo que hace este producto. Listo, digamos que ahí está el mecanismo. Así es como deberían trabajar los desinfectantes. Ahora vamos a la vida real, al día a día. Entonces, cuando uno se enfrenta a un producto en el supermercado, en una ferretería, alguien que los está vendiendo, uno se enfrenta a varios temas. Y es, primero, entrar a ser muy crítico desde el punto de vista bueno y ser muy respetuoso, evidentemente, con esto, pero no tragar entero. O sea, yo creo que tragar entero no debería estar dentro de nuestro ADN en ese momento por el que estamos pasando. Entonces, ¿qué he observado yo? Miren, por ejemplo, esta etiqueta que encontré en el mercado. Es una etiqueta que dice composición, dice, listo, tengo agua, dice N-alquil. El N-alquil no es un nombre IUPAC ni un nombre INSI aprobado por los gremios químicos. Eso, el N-alquil es un radical que va pegado a otras moléculas, pero es inaudito que alguien lo ponga. Dice, por ejemplo, en este producto que me encontré en el mercado, dice dimetolbencil. El dimetolbencil no existe. No existe en ninguna nomenclatura del mundo químico, ni cosmético ni químico. Realmente la parte de pronto quisieron decir dimetilbencil, pero no dimetol, ¿cierto? Y el dimetilbencil es una parte que termina con la parte de amonio cuaternario al final, pero ellos ponen acá amonio cloro. No existe tampoco. Dice que tiene alcohol etoxilado. El alcohol etoxilado sí existe, pero hace parte de un surfactante tipo tensoactivo de los nonilfenoles que ha sido no aprobado por la Comunidad Europea por temas ambientales. Entonces, digamos que la molécula sí existe, pero no tiene una buena connotación desde el punto de vista ambiental. Ácido etilén tampoco existe como tal. O sea, el ácido etilén debe tener acompañamiento de otra parte de la molécula. Y dice diamino tetracético. Quizás quisieron poner ácido etilén, diamino tetracético. Ahí sí existe, pero no separado. Entonces, el llamado a atención es, aunque no seamos químicos, les voy a dar unos tips para que revisemos en su día a día cómo seleccionarlo. Entonces, esa es una etiqueta. Es una etiqueta que ha sido validada, estudiada y discutida por grupos técnicos de gente que maneja el tema químico y que además fue contrastada contra lo que el INVIMA exigía. El INVIMA, digamos, es la instancia del Ministerio de Salud que reglamenta el uso o no uso de productos a nivel cosmético, nivel hospitalario, nivel doméstico. Miren la diferencia. Entonces dice un nombre comercial, dice ingredientes, tienen nombres IUPAC y nombres tipo INSI. Por ejemplo, acá el agua no se pone como agua, sino aqua. Aqua es el nombre INSI. Tiene un rombo NFPA, un rombo de las Naciones Unidas, que habla de su corrosividad y posibles problemas transversales que tenga el producto. Tiene una notificación sanitaria, en este caso es una NSOH. NSOH significa que es del mundo doméstico. Si fuera NSOC, sería del mundo cosmético. Bueno, y tiene fecha de fabricación, tiene lote y tiene la dirección de la empresa responsable. Eso lo exige el INVIMA. Tiene unos enunciados en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí dice, con glutaraldehído, con estudio poder bactericida. Si yo pongo poder bactericida o pongo mata el 99.9% de las bacterias, eso yo lo tengo que argumentar con un laboratorio externo. Yo no puedo simplemente de forma ligera decirlo si no lo he comprobado. Entonces, eso es una parte muy buena que está dentro de la reglamentación nacional y debemos acogernos a eso para hacer un trabajo serio. Entonces, por ejemplo, observen eso. Ya le hago como un zoom a la etiqueta. Entonces, mire, por ejemplo, ese registro NSOH está acompañado de un documento. Ese documento tiene un número de erradicación, tiene todo y es firmado por el representante legal de la empresa que lo tiene. Entonces, aquí les pongo como un pequeño ejemplo. Aquí, por ejemplo, el poder bactericida. El producto para lograr poner eso tiene que cumplir un tema y es que el laboratorio que lo acreditó sea un laboratorio distinto al que diseñó el producto y que sea mínimo acreditado por la ONAC.
y que cumplan las normas NTC 5150 del 2003 y NTC 5540 del 2007. Entonces, eso desde el punto de vista de etiqueta. Ahora miremos el tema de incompatibilidades. Entonces, les hago primero un preámbulo. Este cuadro, que lo mostramos también en la primera presentación, es un cuadro que envió el Ministerio de Salud el 16 de marzo del 2020, diciendo cuáles eran los posibles, digámoslo así, desinfectantes y cuál era su poder, de acuerdo a la concentración, el nivel. IBL significa virus lipofílicos, IBH virus hidrofílicos. Entonces, donde nos tenemos que concentrar en revisar es el BL. ¿Qué es BL? Virus lipofílico. Ya vimos, ahorita cuando vimos la ilustración, que este virus tiene grasa en la superficie. Entonces, realmente todos tienen un más, significa que todos trabajan, pero con niveles distintos. Digamos, amonios cuaternarios, un nivel bajo. Paracético, alto. Glutaldehído, esterilizante químicos, o sea, es un nivel superior, porque también mata esporas. Las esporas son como, digamos así, la semillita donde van a ser nuevos microorganismos. No todos los desinfectantes lo hacen. Y yo, a título personal, y es discutible y lo pongo a discusiones, ¿cuál es su carga? Entonces les explico algo. Los químicos son complejos y a la vez no. Tienen una parte muy simple de entender y es que los químicos funcionan como imanes. Entonces, recuerden que, digamos, si un imán está por el lado positivo y positivo, el imán se va a repeler. O si usted pone un imán por el lado negativo y negativo, también se va a repeler, pero si lo pone por el lado positivo y negativo, el imán se va a adherir. En el caso de las formulaciones, uno no quiere que haya esa adherencia, no quiere. Pero hay otros productos que son, digámoslo así, tienen un comportamiento de dos direcciones, y es que es neutro. Entonces yo lo simbolicé así. Entonces, por ejemplo, el cloro, miremos el cloro. Entonces, 250 ppm, nivel intermedio bajo, el lipofílico sí mata el coronavirus, lo podría matar, y los hidrofílicos también, pero tiene carga negativa. Eso no es bueno ni es malo, simplemente tiene carga negativa. El alcohol tiene este cerito. Este cerito significa que no tiene carga, es neutro, o sea que él se puede mezclar con cualquier otra cosa. Y miren los amonios cuaternarios, se diferencian de los demás. ¿Por qué? Los amonios cuaternarios son lipofílicos, no lo hacen bien con los hidrofílicos, que tienen un menos, pero tiene una carga positiva. Entonces, ¿qué he encontrado yo en el mundo de las formulaciones nacionales? Es que hay personas o hay empresas que mezclan los amonios cuaternarios con los glutaraldehídos. ¿Qué pasaría ahí? Más con menos, hay un cierto grado de neutralización por cargas. Amonio cuaternario con cloro, no puede ser remezclar el amonio cuaternario con hipoclorito de sodio, porque se van a anular sus efectos por temas de carga. Realmente los que le pueden juntar con todo son el peróxido y el alcohol, por su pH, porque el pH es neutro. Si el alcohol tuviera un pH muy alto, muy alcalino, ya sería otro cuento, pero digamos que aquí se puede hacer. Entonces, importante entender que hay mezclas que no se pueden hacer a nivel local. Acá el amonio cuaternario es catiónico porque tiene nitrógeno, el glutaraldehído es aniónico porque tiene dos oxígenos, entonces tiene carga negativa, y recuerden que tiene un compañero, y ese compañero también es negativo. Entonces, hay que revisar ese tipo de formulaciones. Me he sorprendido de ver muchas formulaciones en el mercado que han omitido una regla básica, y se llama una regla electrostática básica en la formulación. Viene otro tema que también fue ampliamente explicado y muy bien explicado por el ingeniero Diego Sarmiento, y es el tema de la corrosión. Entonces, listo, uno tiene un buen desinfectante, pero ¿qué va a pasar con mi entorno? Entonces, el más crítico de todos es el ion cloruro, que viene precisamente del hipoclorito de sodio. Entonces, en la parte superior ustedes están viendo una pieza que sufrió un tema que se llama pitting corrosion o corrosión por picadura. Eso le pasa a las superficies metálicas ferrosas. Forman como unas picaduras donde el cloro genera eso. Es muy común que ocurra. Entonces, el ion cloruro no es muy recomendado para este tipo de superficies. Luego hay unos estudios que sorprenden también, porque uno cree que esto no pasa sobre temas plásticos. Y hay una universidad en Montreal, en Quebec, que se llama, bueno, es un laboratorio en particular, que se llama Laboratorio de Innovación y Análisis de Biocomportamientos. Ellos hicieron un estudio de cómo se comportaban muchos de los desinfectantes, y observen eso. Mira acá donde puse este círculo amarillo.
El hipoclorito al 10%, mire lo que le hace a la melamina, puede atacarla, la puede debilitar y fracturar. Al mismo PVC, aunque es un poquito más inerte, podría en cierta forma generar cierto embombamiento. Mire, por ejemplo, qué le pasa a la melamina con algunos amonios cuaternarios al 10%. También generan algún tipo de fractura. Entonces, hay que estar muy pendientes del tema de materiales. Uno no puede estar aplicando desinfectante en todas las superficies de manera impune, porque tampoco nos interesa pues desinfectar, pero terminar en detrimento de las cosas. Bueno, luego viene el tema de validación. El tema de validación ya es el último tema y luego vendrán las conclusiones. El tema de validación es cómo se ha desarrollado esto en el país. Entonces, parto de atrás para adelante. Entonces, la UNAC tiene unos métodos que el NTC 5540 y el NTC 5550, lo cual nos da un certificado diciendo, vea, este desinfectante retado para 4 cepas de microorganismos que están definidas en 3 tiempos, 30, 60 y 120 segundos. Mató el 99.9% o no lo mató en escala logarítmica. Bueno, eso ocurre y eso valida el hecho de que uno pueda poner en una etiqueta que lo hizo. Y hay uno que estamos en estudio que se llama el estudio de cuantificación de actividad anti-SARS-CoV-2 de la Universidad de Antioquia, que ha creado cierto revuelo en el mundo comercial y de los medios 2 semanas para acá. Hemos hecho una petición a la Universidad de Antioquia para ver si podemos hacer nuestro contraste contra eso. Y me llevo a esta sorpresa porque tengo la propuesta, y es que es una cuantificación de la actividad anti-SARS-CoV-2, no COVID-19, in vitro, con compuesto potencial uso para contención del COVID-19. O sea, eso son pruebas muy buenas, son pruebas científicas muy bien conformadas, en los cuales ellos hacen un ensayo de citotoxicidad. Cito significa célula, o sea, toxicidad sobre las células, y ensayo antiviral, pero es para uso en la potencial uso en la contención del COVID-19. No significa que lo hicieron sobre COVID-19, lo hicieron fue sobre SARS-CoV-2, o por lo menos esa es la propuesta de valor que entrega la Universidad de Antioquia hoy a una empresa comercial como VIX. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, otro tema dentro de las conclusiones es, tratemos de buscar las fuentes, o sea, no traguemos entero, busquemos las fuentes reales, las fuentes que no tienen ningún tipo de compromiso. Y dentro de eso está la NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, pero uno encuentra muchos vacíos técnicos en la WHO, lo digo con muchísimo respeto, pero aún así me parece una página muy respetable donde se encuentran una compilación de información bastante interesante, pero hay algunos huequitos técnicos que uno no los comprende mucho, pero lo invito a eso. Esta es una página que se llama Science Direct. El que quiera investigar artículos científicos de eso en la Science Direct lo puede hacer. La CDC, que es de Estados Unidos, Centro para y Control para Prevención de Enfermedades, y el equivalente de la CDC en Europa es la ECDC. La ECDC es la equivalente a la CDC, pero en Europa. Y ahí hay unos artículos muy interesantes donde hablan las moléculas más importantes de desinfectantes que realmente trabajan. Ya para terminar, tengo 2 conclusiones dentro de lo que fue el análisis de esto, y es que para generar confianza, que es la premisa con la cual nace este webinar, confianza, para crear confianza en nuestros procesos productivos y nuestro día a día debemos ser analíticos e ir más allá de elementos netamente comerciales y políticos. O sea, hay muchos políticos hablando del tema, hay muchos comerciales hablando del tema, eso es válido porque la economía se tiene que mover, pero como usuarios ustedes tienen derecho a ser absolutamente críticos y analíticos. Y al final, otra conclusión relevante es que es importante estudiar con lente profunda los productos que el mercado nos ofrece frente a certificaciones, estudios técnicos y coherencia química. En ocasiones la coherencia química no va de la mano de los certificados. ¿Por qué? Porque yo he visto también que hay algunas cosas que tienen INVIMA, pero es que químicamente yo digo, hubo una autoneutralización entre los componentes. Entonces también revisar ese tipo de cosas en la medida que lo puedan hacer. Eso es todo. Sí, Muchas gracias por tu intervención, Omar. Muy interesante. Procedemos entonces a la etapa final.
a la etapa de la lectura y respuesta de las preguntas por parte de los tres panelistas. Iniciamos entonces, tenemos varias preguntas, esperamos ser muy concretos y específicos en lo que vamos a responder. Inicialmente pregunta Jorge Cuenca. Buenos días, agradezco la oportunidad de participar. De parte de Industrias Cato SAS, me gustaría conocer qué producto desinfectante se puede utilizar para superficies metálicas y que sea efectivo para llevar a cabo los protocolos de bioseguridad y que no oxide la materia prima, ya que el 70% de los materiales que hay en Cato son metálicos y se está generando oxidación. Muchas gracias. Bueno, si me lo permiten, puedo dar un poco de claridad en ese tema, y es, para el mundo metalworking, donde hay elementos metálicos, se debe orientar hacia el tema de moléculas orgánicas como los glutaraldehídos, ¿de acuerdo? Es una buena opción. De todas maneras, hay que tener una particularidad acá, y es que las láminas, cuando te llegan de importación, esas láminas vienen recubiertas de una pequeña grasa. Digamos que la lámina te llega de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Brasil, llega con una pequeña grasa. Cuando uno desinfecta ese material, en ocasiones uno ve una corrosión flash, independiente de cuál sea su origen. Pero es porque estás removiendo ese anticorrosivo que viene con las láminas. Pero de ninguna manera es una corrosión generada por el desinfectante. Entonces, la respuesta concreta es siempre orientarte hacia desinfectantes tipo orgánico, tipo glutaraldehído, formulados sobre tensoactivos. El amonio cuaternario, en este caso, soy completamente transparente, tampoco debe generar corrosión. De hecho, los amonios cuaternarios son nobles en ese sentido para el tema de láminas ferrosas. Y ya lo que es el hipoclorito, pues lo viste en la diapositiva, genera pitting corrosion. Si es peróxido, generará corrosión. También ácido paracético, que es una de las preguntas que veo en el chat, que me parece muy interesante. El ácido paracético es un desinfectante excelente, pero el ácido paracético viene de reacciones con ácido sulfúrico, peróxido y catálisis con ácidos acéticos. Entonces también es muy corrosivo. Es un excelente desinfectante, por eso el Ministerio de Salud lo recomienda, pero es realmente tan o más corrosivo que el mismo hipoclorito. Entonces, yo te recomendaría, por no corrosión, amonios cuaternarios o glutaraldehído, pero por desinfección el glutaraldehído supera el amonio cuaternario. Perfecto, Omar, muchas gracias. Nos aportan por acá. También debemos tener en cuenta el tema de las mascotas. ¿Qué tenemos para decir al respecto? Bueno. Bueno, para el tema de las mascotas, debe estar acompañado el producto que uno utiliza por un registro que es el NSOH, porque las mascotas hacen parte de todo ese entorno doméstico. El permiso NSOH está mostrando que es un producto que no genera corrosión en la piel, obviamente ni en la piel humana ni en las pieles de mascotas. Entonces, cerciorarse si van a usar en mascotas que tenga el registro NSOH. El glutaraldehído tiene registro de NSOH. Ese producto que viene en el mercado desde el mes de marzo, ya ha tenido escenarios donde hay mascotas, hay personas, escenarios domésticos, y no hemos tenido ningún tipo de irregularidad para esa aplicación. De todas maneras, hay una precaución, pero una precaución global para cualquier tipo de desinfectante, y es que si uno desinfecta una área muy confinada y donde haya mascotas, no es conveniente que la mascota esté allí, sino desinfectas, esperas un tiempo de venteo de unos 5 minutos y ya luego ingresas. Eso es válido para la mascota y las personas, pero realmente no se ha detectado ningún tipo de anomalía o irregularidad con mascotas. Continúo. Miguel Ángel Bayuelo, buenos días. ¿Qué comentarios me puede brindar acerca de las sales de amonio cuaternario de quinta generación? ¿Es confiable? Bueno, no sé si de pronto Diego también quiere complementar un poco de ese tema. Mi percepción de los amonios cuaternarios es que cuando uno observa en la tabla del ministerio, aparece que el BL, o sea, los virus lipofílicos, él sí los mata, ¿cierto? No es que los amonios cuaternarios no maten, sí lo hacen. No matan virus hidrofílicos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente está catalogado como un desinfectante de bajo nivel.
No sé de pronto, Diego, si quieres complementar un poquito tu experiencia con eso. Específicamente la documentación que yo he revisado al respecto, pues es clara hablando, o sea, define que los amonios cuaternarios de primera generación no son efectivos, no destruyen no tienen ningún efecto sobre el COVID-19. La cuarta generación, de acuerdo a los estudios que yo he revisado, sí es efectivo contra el COVID-19. Quinta generación, no encontré ninguna documentación al respecto, no puedo opinar, no sé si son efectivos o no. A mí no me gusta específicamente el tema de los amonios cuaternarios, es que para que sean del todo efectivos, la recomendación de los propios fabricantes es hagan diluciones con agua tibia. Y eso en la vida real eso no es posible. O sea, eso, si fuera un tema de casa, bueno, entonces uno dice, sí, caliente el agua en casa. Pero en un tema, en un tema industrial, en un tema de transporte, eso es inmanejable. Y obviamente pues su espectro y la efectividad con respecto al tiempo, volvemos al tema tiempo, el tiempo requerido para que sea efectivo como desinfectante es más largo que lo que puede ser un glutaldehído. Y volvemos a lo mismo, los procesos de desinfección hoy para la industria y para la mayoría de escenarios, el tema es que sean efectivos en muy corto tiempo. Muchas gracias, Diego. Nos pregunta Luisa Marín, ¿y el glutaraldehído sirve para la sanitización o solo para superficies? Bueno, como están concebidos, hoy día la línea comercial de Vixa, existe un producto para superficies e inertes que es base glutaraldehído con los otros componentes tensioactivos que les expuse. Ya para el tema de sanitización de manos y esto existen una solución antibacterial que incluye esporicida con base peróxido. Ya sería otro tipo de productos el que recomendamos para este uso. No obstante, el glutaraldehído está en muchísimos permisos INVIMAS y a dosis muy bajitas, pero realmente lo más común es que para sanitización de manos sea más hacia el tema de alcoholes, esporicidas tipo peróxido y humectantes pues, que están dentro de las formulaciones. Para la sanitización yo recomendaría más ese tipo de moléculas. Muchas gracias, Omar. Pregunta Daniela, buen día. ¿Cuál sería el producto más adecuado para el uso de cabinas de Permítame hacer ahí. Sí, don Cristian, bien pueda. Okay. Primero la pregunta anterior y es, realmente el producto no está contraindicado en ninguna de esas áreas. Sin embargo, el uso ideal es en superficies y hay una cosa que de pronto nos ha faltado y es su capacidad esterilizante. Entonces, a diferencia de los demás productos que también matan el coronavirus o algunos virus o bacterias, él tiene una capacidad residual en el tiempo que permite que las superficies mantengan la capacidad de no alojar bacterias o virus durante un tiempo después de la aplicación del producto. Es como decir, como una especie de guante invisible para la superficie, ¿cierto? No es eterna, pero si yo fumigo inmediatamente y limpio inmediatamente, a los 3 minutos puede llegar alguien y toser sobre la superficie y difícilmente, digamos que el virus se va a alojar en ese sitio. Cosa que con otros desinfectantes sí puede llegar a pasar. La otra pregunta, Julián, que le iba a abordar, ¿cuál era? Que le iba a abordar esta última. Pregunta Daniela, don Cristian, buen día. ¿Cuál sería el producto más adecuado para el uso de cabinas de desinfección? Como que no me oye. Cristian, te repito nuevamente. Bueno. Entonces, ahí sí voy a meter otra vez la cucharada y es lo siguiente. El Ministerio de Salud, y a nosotros nos gusta enfocarnos en aquellas directrices que da el Ministerio y que dan las entes internacionales. Sí, lo oigo. La escuché. El Ministerio de Salud no recomienda el uso de cabinas de desinfección, para empezar.
pero la razón por la que no la recomienda es porque ningún tipo de químico es indicado para que usted le estén echando en la cabeza 5 o 10 o 15 veces en el día, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es usar un desinfectante de alto espectro, como puede ser este, pero por debajo de los hombros. Entonces, las cabinas de desinfección deberían tener una, digamos, una forma de rociar o de vaporizar que sea por debajo de los hombros. Nosotros con la Policía Nacional, con los bomberos, en las plantas de VIXA, etcétera, hemos adaptado esa desinfección de esa forma para que a las personas no les esté cayendo sobre la piel permanentemente. No porque sea malo, sino porque el Ministerio de Salud no lo indica. Muchas gracias, Cristian. Nos pregunta Julián Higuita, cuando se habla de irritabilidad del glutaraldehído, ¿a qué nivel es? ¿Pies, vías respiratorias, etcétera? Bueno, yo realmente lo que he detectado en algunos revistas de temas de hospitales y virología, hablan de irritación por encima del 2% e incluso valores superiores a este. Realmente el producto, cuando va a ser aplicado en clínicas, unidades de cuidados intensivos, todo eso, debe cumplir un requisito y es que su concentración sea baja, obviamente respetando las concentraciones mínimas de acción virucida, pero es muy baja para evitar este tipo de irritaciones precisamente. Y obviamente un espacio confinado es un espacio muy propicio para generar tipos de irritación, entonces también espacios ventilados, todo ese tipo de cosas, pero los glutaraldehídos, digamos, están validados por el INVIMA y validados por la comunidad internacional, especialmente la EDSD, que es el organismo europeo, y habla del glutaraldehído con muy buenas recomendaciones de eso. Al respecto, yo quisiera complementar lo siguiente. Con el glutaraldehído no se considera un producto cancerígeno o que pueda llegar a tener un efecto sobre la salud. Como cualquier sustancia química, puede tener algún efecto de irritación sobre las personas, y en específico con respecto al tema del glutaraldehído es un tema de irritación sobre mucosas, pero es un tema manejable, es completamente manejable, siempre y cuando se sigan, pues obviamente, las condiciones normales de cuidado para la aplicación del producto. Aquí hay otra cosa que hay que aclarar, y es que el grado de desinfección, como lo mencioné hace un tiempo, hace un rato, hay diferentes grados de desinfección requeridos. Y me explico. Una cosa es la desinfección que se necesita en una sala de cirugías, en donde uno necesita es esterilización, y para lo cual está indicado el glutaraldehído. Y otra es la desinfección general que uno necesita en un espacio industrial o en un espacio de transporte. Son dos elementos, son dos niveles de desinfección distintos. El glutaraldehído tiene la gran ventaja que puede llegar a ser esterilizante, pero obviamente cuando uno quiere un efecto esterilizante, volvemos al punto de cuáles son las tres condiciones críticas: concentración, producto y tiempo. En el caso de esterilización, obviamente en espacios confinados de altísima exigencia, como es una sala de cirugía que se requiere esterilización, las concentraciones usadas son muchísimo mayores, y obviamente, pues, en la medida en que la concentración sea más alta, pues obviamente la sustancia química puede tener un efecto más amplio. Para una aplicación industrial en donde lo que se requiere es básicamente una destrucción de comparativamente hablando, ¿cómo se llama? La destrucción de un elemento biológico relativamente fácil de destruir como es un virus, entonces la concentración es mucho menor y el impacto es muchísimo menor sobre el tema de irritación. Muchas gracias, Diego. Excelente apreciación. Le recordamos a los participantes a este webinar que estamos haciendo las preguntas en el orden que nos han llegado, ¿cierto? Lenis Macareno, ¿existe evidencia científica acerca de la efectividad de los agentes desinfectantes ofrecidos frente al SARS-CoV-2?
Julián, perdón, me perdí un momento. ¿Me puedes repetir? A mí también, por favor. Claro, Diego. Pregunta Lenis Macareno, ¿existe evidencia científica acerca de la efectividad de los agentes desinfectantes ofrecidos frente al SARS-CoV-2? Sí, básicamente la documentación las apreciaciones que yo estoy haciendo están sustentadas en documentación bibliográfica de fuentes confiables con el mayor gusto. Estoy en total de compartir la información. Les agradecemos, por favor, apagar los micrófonos para poder escuchar bien las respuestas que nos están ofreciendo en este momento nuestros panelistas. Bueno, complemento un poco la respuesta de Diego. Dentro de la presentación se mostró un estudio de la Universidad de Frankfurt y la Universidad de Hamburgo y de la Universidad de Greifswald, que se unieron para verificar el glutaraldehído dentro de una célula de SARS-CoV, ¿cierto? Digámoslo así, o sea, si hay cierta extrapolación en el hecho de decir, es capaz con este tipo de virus que también tienen capa lipofílica y tienen spike. Ya cuando, digámoslo así, la Antioquia habla de SARS-CoV-2, el COVID-19 es una mutación de esa primera, pero son de la misma familia, pero es una mutación. Realmente hoy día estamos tratando de extrapolar ciertas cosas, ciertos mecanismos, y la validación la puede dar la Universidad de Antioquia de una manera independiente mediante un centro de investigación que logró el aislamiento de este tipo de virus. Pero hay estudios previos, muy antiguos, del 2005, como les decía, la Universidad de Frankfurt, que logró demostrar esto. Y eso llevó a que la EDCD de Europa recomendara estas moléculas para esta familia de virus. Porque es que el virus tiene una familia, pero tiene también unas mutaciones. Digamos, el SARS-CoV-2, COVID-19, SARS-CoV es una familia. Digamos, el 19 ya es la mutación de todas esas otras células. Muchas gracias, Omar. Pregunta Oscar, ¿qué carácter iónico tiene el glutaraldehído? Bueno, el carácter iónico para el pH que tiene, que es neutro, es aniónico, o sea, es negativo. Y está inmerso en otros componentes tensoactivos que también son negativos. Entonces, ese término negativo tiene una connotación química, más no, digámoslo, de comportamiento. O sea, negativo significa que va a atraer todo aquello que sea de carga opuesta. En ese caso, positivo, pero es negativo realmente. A diferencia del amonio cuaternario, que es catiónico, positivo. Entonces, no tiene sentido químico mezclar un amonio cuaternario con un glutaraldehído. Eso es como el espíritu de esa discusión. Perfecto, Omar, muchas gracias. A modo de resumen, nos pregunta Vivian Granados, ¿qué desinfectantes podemos utilizar para aspersión? Bueno, realmente para aspersión se recomienda este tipo de familias, glutaraldehídos, amonios cuaternarios con todo y sus limitaciones. Lo que no se recomienda para aspersión es el tema de los que son clorados o que son altamente oxidantes, como peróxidos, como hipocloritos, como ácidos paracéticos que también están estipulados en el documento del ministerio. El ácido, uno mira el documento del ministerio y le dice ácidos paracéticos, entonces uno se ve tentado a usarlo, pero son demasiado corrosivos. Incluso esa corrosividad no solamente es en la piel, también es en la ropa, que yo veo una pregunta que está ahí en el chat con cómo afecta el colorante de la tela. Y realmente la respuesta es, los colorantes de las telas están compuestos por unas familias de colorantes directos aniónicos y se conocen como sulfurosos. Entonces, agentes oxidantes como el hipoclorito, como el peróxido, como el ácido paracético, puede generar una cierta decoloración de algunas prendas, no de todas, pero sí de aquellas que tengan ese tipo de colorantes. Entonces, por aspersión, yo nunca recomendaría ni ácidos paracéticos, ni familias de hipocloritos, ni familias de peróxidos. Yo recomendaría las familias de los orgánicos, que son glutaraldehído, amonios, obviamente amonios con las limitaciones que ya fueron expuestas, pero no tendría ningún tipo de incompatibilidad. Obviamente, si uno está aspersando personas que ingresan, tendrá concentraciones mucho más bajas que si estás aspersando una superficie de una bodega.
donde quizás uno pueda tratar con concentraciones más altas porque no tenés ningún tipo de irritación a las personas. Muchas gracias, Omar. Pregunta Morris Wagner, ¿cómo comparas el desinfectante con el ácido hipocloroso? Bueno, realmente, mire, hay una diferencia entre desinfectagen y la palabra glutaraldehído. Para responder esa pregunta, parto de esa diferencia. Lo glutaraldehído es una molécula que existe hace muchísimo tiempo, muchísimo, y es una patente de hace mucho tiempo. Pero el glutaraldehído por sí mismo tiene unas limitaciones en su capacidad tensoactiva, en su capacidad jabonosa. Entonces, él solo no es capaz de romper la capa lipofílica que les mostraba en la presentación. Entonces, tiene que estar acompañado de una base tensoactiva para que rompa la parte lipofílica y ahí sí entra el glutaraldehído a atacar el material genético que hay dentro del virus. Eso es el mecanismo más aprobado. Entonces, frente al ácido hipocloroso, yo veo una dificultad, y es que el ácido hipocloroso no tiene esa tensoactividad para romper la fase lipofílica, sino que él va a entrar simplemente con su capacidad oxidante, que es muy propia del ion cloruro que está en el ácido hipocloroso, a tratar de matar. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho es, el ácido hipocloroso o el hipoclorito, si no están acompañados de un tensoactivo, ¿cómo van a hacer para romper la fase lipídica? Entonces, es muy probable que esa pregunta lo lleve a uno a entender por qué la tabla del ministerio le está diciendo, vea, es que el cloro es un desinfectante de bajo nivel o nivel intermedio. Mi explicación, la explicación que yo he tratado de darme por qué esa tabla es la tensoactividad. Entonces, para ser concreto con la pregunta, el ácido hipocloroso no tiene la tensoactividad que tiene este producto como tal. Entonces, él no es capaz de romper la fase lipídica fácilmente. Muchas gracias, Omar. Agradecemos a Morris Wagner por su inquietud. Pregunta Joan Vega, ¿por qué no desinfectar con ácido paracético y sí con el desinfectante de Vixa? Bueno, parte de esto es el tema de corrosividad. Nosotros también hemos hecho formulaciones tipo ácidos paracéticos en algunas aplicaciones del mundo avícola. Digamos, los ácidos paracéticos, como les comentaba, viene de una reacción de ácido acético con peróxido en fase ácida con ácido sulfúrico. Entonces, es un producto de una capacidad desinfectante increíble, es buenísimo, pero al ser tan ácido, genera una corrosión muy prematura y muy, digámoslo así, muy rápida de materiales ferrosos, materiales galvanizados, materiales láminas HR. Realmente es un muy buen desinfectante, pero tiene unos efectos adversos que no recomendamos para el tema, sobre todo aspersión sobre personas. Ya si uno quiere hacer una desinfección, digamos, de un galpón o cosas de estilo, los ácidos paracéticos tienen un muy buen escenario ahí. Realmente sí. Y algo del mundo hospitalario tiene algunas aplicaciones también, pero tiene su gran problema y es su corrosividad. El desinfectante, su corrosividad es ninguna porque es una molécula completamente orgánica. Muchas gracias, Omar. Freddy Esteves, ¿es cancerígeno el glutaraldehído, me imagino, al cual se refiere? Bueno, parto por algo. No es, o sea, hay muchísimas discusiones en el mundo químico y no solamente para el glutaraldehído, sino para muchísimas moléculas, muchísimas, incluyendo colorantes, colorantes alimenticios, todo eso. La OMS nunca ha regido nada en contra de ese tipo de moléculas. El INVIMA en Colombia lo aprueba. Normalmente, digamos, los productos que tiene Vixa cumplen con un requisito NSOH en el cual fue revisada su fórmula en un dossier. Ese dossier incluye todo. O sea, uno al INVIMA le tiene que abrir toda su carpeta y decir, vea, esto es lo que lo compone, estas son mis proporciones, estas son mis composiciones molares, y debe ser fidedigno a eso que hace. Realmente el glutaldehído no está estipulado dentro de ese listado de moléculas vetadas por ser cancerígeno. Adicional, es un producto que es exento de metales pesados. O sea, la fórmula no tiene ni níquel, ni cromo, ni componentes metales pesados. Entonces, eso también lo hace un producto que no requiere como no tiene, perdón, esa connotación de cancerígeno.
Perfecto, continuamos con la siguiente pregunta. Quisiera saber qué tan recomendable es el uso de peróxido de hidrógeno para desinfección en textiles y uso de desinfectantes a base de alcohol isopropílico para superficies. Muchas gracias. Bueno, en el tema de esos dos productos, digamos, el peróxido, ya parte de esa respuesta se dio hace un rato, y el peróxido es un oxidante, incluso es muy del mundo de la industria papelera. O sea, ¿para qué sirve? Para blanquear fibras de celulosa y lograr generar ese efecto. Entonces, no es recomendable por aquello de que destiñe la tela. ¿Me repites, por favor, la otra parte de la pregunta? Claro que sí. ¿Qué me recomienda? No, perdón. El isopropílico. Alcohol isopropílico. Ok. El alcohol isopropílico sí es un desinfectante también. Lo que pasa es que, como lo explicaba el ingeniero Diego Sarmiento muy bien, es que el isopropílico, los alcoholes, son desinfectantes por sí mismos, sin la capacidad de un glutaraldehído, obviamente, pero el problema es un tema de costo-beneficio. O sea, saldría demasiado costoso desinfectar una bodega de 3.000 metros cuadrados, por ejemplo, con alcohol, porque es que el alcohol, para ser efectivo, tiene que estar por encima del 60-70%, mientras que un glutaraldehído puede trabajar perfectamente cerca del 0,5%. Entonces, es un tema también, eso es un tema acompañado de un componente de protección, de confianza, pero también un tema económico. Entonces, desde ese punto de vista, es complejo la desinfección con alcohol y mucho más el isopropílico, porque el isopropílico es un producto que vale un 40-50% más alto que el etanol. Y lo otro es que el isopropílico requiere un permiso del Departamento Nacional de Estupefacientes, porque el isopropílico es un precursor de sustancias psicoactivas. Entonces, también tendrías ese problema desde el punto, no solamente tendrías que sacar INVIMA, sino que tendrías que sacar un permiso de estupefacientes para fabricarlo con este tipo de materia prima. Gracias, Omar. Consecuentes con los procesos de reactivación de la industria económica, nos preguntan, ¿qué se recomienda para los hoteles y cocinas y forma de aplicación? Bueno, realmente el desinfectante es muy recomendado en estas aplicaciones. Es un producto que se ha masificado muy bien para este tipo de temas institucionales. En cocina va muy bien, incluso hay aplicaciones subgeneris donde la gente lo aplica en los domicilios cuando llega a su casa, un domicilio, aplican sobre las bolsas. Tiene un permiso, como les decía, NSOH, que es un permiso INVIMA para temas de hogar. Entonces, en ese orden de ideas, los hoteles es un muy buen escenario para los glutaraldehídos, para el desinfectante, al igual pues que este otro escenario que plantean. Muy claro. Hago parte de la industria metalmecánica. ¿Qué me recomiendan para desinfección de materia prima, acero y maquinarias? Gracias. Bueno, una observación sobre la última pregunta. Atendido, don Cristian, bien pueda. A ver, lo más importante de todo este tema en la apertura y reanudación de la industria, y yo creo que la preocupación de todos es, bueno, ahora vamos a tener que hacer unas desinfecciones y esto va a costar mucho, ¿cierto? Y a todos de pronto nos está costando o lo que sea, o nos pasará como cuando el papel higiénico, que todo el mundo salió a comprar papel higiénico. No se trata de eso. Lo que hemos tratado de hacer aquí es productos que sean relativamente económicos, que sean compatibles con la actividad normal, haciendo unos pequeños cambios de hábito, ¿cierto? Entonces, en el tema de las cocinas y los hoteles y todo esto, normalmente se efectúan unas desinfecciones. Aquí la idea es ver compatibilidades, primero que todo, y segundo, cambio de un tipo de desinfección por otra desinfección, ¿cierto? Porque ya tenían un buen nivel de asepsia en las cocinas, etcétera. Entonces hay que aplicar esto, no nos tiene que costar más, tiene que costar más o menos lo mismo a lo que estábamos haciendo anteriormente, pero con una eficacia muy superior, ¿cierto? Adicionalmente, el desinfectante G en este caso, bueno, y me parece muy importante acompañarlo con algo parecido a la solución antiséptica, porque las personas que van a estar haciendo esa desinfección
tienen que tener una buena desinfección de manos. Entonces, además del jabón, que es una de las indicaciones más importantes de la OMS, es usar una buena solución alcohólica. En este caso, el nuestro tiene 84% de alcohol más peróxido de hidrógeno. Es el único que tiene ese tipo de cosas y hemos tratado de que sea muy barato, porque no cualquier gel de los que se utilizan por ahí en el mercado tienen, lo que decía el ingeniero Diego, contenidos de alcohol superiores al 70%. Y ahí tienen que tener un poquito de cuidado. Lo importante ahí no es solo la superficie como vamos a infectar, sino las manos que van a estar en contacto con esas superficies. Por eso contamos en eso del desinfectante G con dos registros sanitarios diferentes, uno de no obligatoriedad para grandes usos industriales y uno específicamente en INVIMA para esas cocinas, para esos hoteles, para esos pisos, para todo lo que tiene que estar en hogar, ¿cierto? Pero son dos cosas, es el mismo producto con dos registros diferentes. Ambos aprobados por el INVIMA. Muchas gracias, don Cristian. Así es, efectivamente. Continúo entonces, para terminar esta ronda de preguntas, retomamos la anterior. Hago parte de la industria metalmecánica. ¿Qué me recomiendan para la desinfección de materia prima, acero y maquinaria? Julián, perdón, no escuchamos la pregunta, no. Bueno, continúo. La mayoría de amonios cuaternarios se diluyen con agua del tubo y empieza a ser corrosivo. Es más un aporte. Continúo. Para la institución educativa, ¿qué producto de desinfección se podría utilizar? En instituciones educativas también sería glutaraldehído formulado con tensoactivos. Sería el desinfectante también. O sea, sería lo mismo. Perfecto, gracias. ¿El desinfectante cómo se diluye? Bueno, esa es una pregunta muy buena, porque, aunque suena muy trivial, es muy buena, porque primero hay que llevarlo a un estado de concentración no inferior, en ese caso, no llevarlo por debajo del 20% fase acuosa. Esa es la recomendación. ¿Para qué? Para evitar que pierda capacidad virucida. ¿Qué ocurre? Uno lo puede diluir cuantas veces quiera y el producto lo va a aceptar. Su dilución físicamente la va a aceptar, pero va a cambiar su capacidad de desinfección. Se recomienda en los escenarios donde pueda ser usado, ser aplicado listo uso. Básicamente es eso. Ahora, vuelvo y reitero, este producto, ¿por qué lo permite hacer? Porque tiene tensoactivos que permiten su incorporación en agua. Un glutaraldehído por sí mismo tiene problemas de solubilidad. Por eso ese producto es especial en ese sentido. No por tener el glutaraldehído, sino por tener los otros componentes que logran que se logre emulsionar en agua o formar micelas en agua. Y aparte de eso, pues esos tensoactivos también abren la parte lipofílica del virus, como vimos en el esquema que les presenté. Gracias, Omar. Continúo. Buenas tardes. ¿El desinfectante es efectivo para los equipos, motores, puertas, oficinas y automóviles? Sí, señor. Sí, tiene aplicación en esos escenarios. ¿El glutaraldehído y el cuaternario hay que dejarlo secar o si se limpia después de esparcirlo en una superficie se pierde el efecto? Bueno, en una de las diapositivas vimos que habían tres mecanismos de acción sobre la superficie de un desinfectante y es, en primero, la acción de repeler, o sea, él repele los virus y no deja que se peguen allí. El segundo es el efecto de matar los virus, digamos, por evaporación del mismo desinfectante y antes de que llegue a la superficie muere. Y el otro es que lo mata sobre la misma superficie y su residuo celular queda sobre la superficie, pero inactivo. Entonces, en ese orden de ideas, con esos tres mecanismos sustentados por la comunidad científica, significa que uno no debe limpiar el desinfectante, uno lo aplica, lo deja allí y él sigue matando por su estabilidad química. A diferencia del hipoclorito, como explicaban ahorita, es muy inestable en el tiempo. Entonces, el hipoclorito mata y ya. En cambio, uno, este producto lo tiene que dejar y puede durar hasta 6 horas o más y sigue matando. ¿Por qué? Porque está en la superficie químicamente estable y todo virus que se le acerque
lo va a seguir inactivando y matando. Entonces no se debe limpiar, solamente se esparce bien y se deja actuando. No habría problema con la piel. No habría problema con la piel. ¿Hay algún estudio que respalde al respecto? Con referencia a las cabinas de desinfección por debajo de la cabeza, lo mencionado anteriormente. Realmente la pregunta, Omar, es, ¿no habría problema con la piel? ¿Hay algún estudio que respalde al respecto? Realmente no tenemos, digamos, algo que sustente que no tenga problemas con la piel, o sea, no tenemos un registro que lo haga. De hecho, cuando tenemos el NSOH, que es el registro INVIMA, es para sistemas inertes realmente. Pero yendo más allá de lo legal, digamos, del tema legal, hay personas que lo han usado de forma subgeneris y lo han utilizado en sus manos y no se ha visto grandes dificultades tampoco. Pero, digamos, no tengo un documento que lo entregue y pueda sustentar eso. Además que ese no es un registro NSOC, o sea, no es un registro cosmético. Entonces, por eso no tendría esa posibilidad de dar esa confianza escrita. Pero desde el punto de vista ya de aplicación, se ha hecho y no tiene grandes dificultades, no tiene ninguna dificultad. Muchas gracias. Continúo. Buenas. ¿Han escuchado sobre el producto que sacaron en Medellín, que es efectivo en 60 segundos? Sí, yo quiero decir algo ahí. Efectivamente, vimos lo del producto desarrollado por una empresa que llama Soluciones Integrales, si mal no estoy, y Omar nos puede corroborar esto. Es que lo difícil no es matar el virus, y creo que lo hemos dicho de muchas maneras. O sea, hay muchos productos en el mundo que matan el virus, y de hecho lo que estamos haciendo es tratando de generar lo que hay en la ciencia para eso. Aquí lo único que hubo fue un ensayo químico, un ensayo de microbiología de la Universidad de Antioquia que corroboró lo que nosotros estamos diciendo y lo que dice todo el mundo, y lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice la CDC, lo que dicen todos esos demás estudios. Por lo tanto, es probable que haya un producto que mate el virus en 60 segundos. De hecho, este glutaraldehído que nosotros tenemos también lo debe matar en 60 segundos. La única diferencia es que aquí los estudios sobre estas materias primas los ha hecho más, digamos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Japón, la CDC y el Ministerio de Salud, comparado con la Universidad de Antioquia. Omar, no sé si tenés algo que decir adicional a eso. Cristian, identificado con el planteamiento que haces, básicamente, piensen en esto, si fuera el único producto que lo hiciera, el mundo estaría embalado, estaríamos en una dificultad técnica grandísima. ¿Por qué? Porque si únicamente ese es el producto que lo hace, pues entonces todo el mundo le tendría que comprar a esa empresa acá en Medellín. Realmente esa no es la conclusión. La conclusión es que hay multiplicidad de productos que lo hacen y lo hacen bien. El llamado de esta webinar es a dar elementos para que la gente sea crítica y mire cuáles sí y cuáles no. Entonces, básicamente lo que hizo esta empresa es lograr que le hubieran hecho una prueba en primera instancia con ese laboratorio que hizo un trabajo resaltable y bueno en la Universidad de Antioquia, pero muy probablemente al retar varios productos con esta cepa que aparece como SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es una cepa que fue aislada allá, muchos van a lograr ese efecto, muchos lo van a lograr, o sea, no es una cosa exclusiva y qué bueno que no es exclusivo, porque necesitamos que entre todas las empresas demos soluciones, no que quede como dominio de una sola empresa la solución, porque los monopolios solamente llevan, primero, a que la sociedad no camine y segundo, a que los precios y solamente una parte de la sociedad adquiera eso. Entonces, el llamado es, no crean que ese es el único producto, como el desinfectante tampoco es el único producto. Tengo una pregunta sobre un producto de Medellín, sobre nanotecnología, que dice que desinfecta y dura 72 horas en las superficies, protegiendo la superficie por 72 horas y mata a todos los virus. Esa pregunta me parece muy, muy interesante y es de mucho fondo, porque cuando ustedes vieron la diapositiva donde les mostré los tamaños de los microorganismos, se dieron cuenta que las bacterias pertenecen al mundo microscópico, o sea, 1 por 10 a la menos 6.
y los virus pertenecen al mundo nanoscópico, de 1 por 10 a la menos 9. O sea, es un metro dividido en 0,0000 hasta 9 comas, ¿cierto? Es muy chiquito. El mundo nano efectivamente ha dado unas respuestas interesantes a este tema, partiendo de ¿qué? De estudios científicos muy antiguos, en los cuales hay dos metales con capacidad virucida y bactericida, que son el ion plata y el ion cobre, en su forma nanométrica. Entonces, eso se utiliza mucho en materiales que uno quiera que sean fácilmente desinfectables. Por eso viene el tema nano. Entonces, digámoslo así, el poder inmovilizar partículas de plata o partículas de cobre generará una superficie mucho más estéril a que sea simplemente un hierro plano, ¿cierto? Entonces, van muy en ese sentido. ¿Es una tecnología nueva? Realmente no, en cuanto a que incluso hay una marca de lavadoras, creo que Samsung, tiene una patente en la cual incluye nanopartículas de plata en sus pinturas internas para evitar que se generen, por ejemplo, problemas de olores por temas microbiológicos. Entonces, realmente es una tecnología muy estudiada, pero muy interesante aplicada en este momento también. Perdón, pero hay un tema aquí muy interesante, que es que esta compañía, junto con 3 universidades de Colombia, de diferentes sitios, reclama que este producto mata todo y que en 72 horas cubre sin que haya contaminación. Si esto es así, todos los productos de que usted está hablando, ninguno sirve contra este, porque este sería la panacea de todos los productos. Entonces yo no entiendo cómo este producto están reclamando de que es lo último y que no hay ninguno otro que se le acerque siquiera a lo que ellos reclaman o que el producto hace. Lo están vendiendo, creo que es Bancolombia o un banco por internet, con un galón, con 1 litro por 74.000 o 79.000 pesos, y ellos pues reclaman de que esto es lo último. Si es así, entonces en el mundo este sería el único producto que va a funcionar, porque no veo que haya otro que aguante 72 horas en una superficie y que la proteja durante todo el tiempo. Bueno, muchas gracias por este tema. Yo tengo un punto de vista frente a los productos los químicos que logran llegar al punto de panacea o de ser superlativos frente a los otros. Yo creo que en el mundo químico sí existen productos que son superlativos y realmente de un espectro increíble en su funcionamiento. Y hay diferencias realmente. El planteamiento como tal no es que los glutaldehídos o los amonios cuaternarios sean panacea tampoco. Realmente la parte de manejarlos inteligentemente es ver el contexto de su aplicación. Entonces, por ejemplo, si uno desea una aplicación, digamos, un industrial que tiene una bodega de 4.000 metros cuadrados, requiere una desinfección apropiada que le genere confianza para que sus empleados vayan. Muy probablemente 4.000 metros cuadrados tengan cierta dificultad en la aplicación de este tipo de productos. Es posible, habría que llevarlo también a un escenario económico, porque esto es un tema economía, funcionalidad, o sea, hay que equilibrar los dos. Y estoy de acuerdo con usted, la nanotecnología es un punto muy alto en el desarrollo de los materiales. El mundo se mueve a través de 2 grandes tendencias mundiales en el desarrollo de materiales, y es la nanotecnología y la biotecnología. Pero no hay que llevarlo al plano de que es una panacea o es el único. La unicidad generará alguna dificultad a la hora de aplicarlo. Pero entonces, ¿por qué ellos en sus fichas técnicas todos reclaman lo contrario? De que está garantizado y tiene Omar, y tiene dame un espacio, mira. Venga. Bueno, le puedo contestar una cosita, y es, si eso es verdad, qué bueno que existan ese tipo de iniciativas. No lo conozco, el producto específico en Colombia. Lo que sí le puedo decir es, como lo hablamos al principio, lo que tratamos de hacer es de que sea lo mejor del mundo en sus manos. La semana pasada estuvimos hablando con una empresa española. Esa empresa española tiene precisamente un tema de iones de plata para trabajar en el tema de desinfección, especialmente detergentes para ropa. O sea, sitios donde se pueda incrustar eso y donde realmente
puede tener cierto nivel de desinfección que permanezca en el tiempo hasta 4 o 5 días, ¿cierto? Lo que pasa es que una cosa es un tejido y otra cosa muy distinta, una superficie, digámoslo, plana. Ante eso, pues venimos estudiando con ello el tema de los iones de plata, a ver si eso se puede extrapolar a tratamientos de superficies, ¿cierto? A tratamientos de superficie. Entonces, ahí lo que te puedo decir es, efectivamente, si ellos consideran que tienen ese producto y tienen forma de validar eso, puede ser un tema funcional. No estamos aquí para demeritar a nadie. Qué bueno que haya muchas investigaciones de ciencia. Hay cosas en las que pueden ser posibles, cosas en las que no. Y habrá que ver qué pasa con el coronavirus en este caso, y está bien. Yo tengo un comentario acerca de esto. Esta compañía que hizo esta investigación con 3 universidades o 4 universidades, desde Santander hasta la Universidad de Antioquia, sacaron este producto y le dieron la exclusividad a una sola compañía para que lo fabrique y lo distribuya. Yo creo que eso está malo, porque si es un producto así como reclaman que es lo último, ¿por qué no le venden la materia prima a otros productores que puedan utilizarla, así como el glutaraldehído, el amonio cuaternario y todo lo demás, para que sea un beneficio a Colombia y a toda la humanidad? Yo diría mire, que eso está muy malo, que una sola compañía se aproveche de esa situación. Que universidades estén auspiciando eso en contra de la salud. Mire, Esa va mi pregunta. Quiero ahondar un poquito una cosa, y es, las universidades deben hacer estudios, las universidades deben validar análisis de laboratorio. Las universidades no deben hacer mercadeo, para empezar, ni con VIXA ni con nadie. Eso como primera medida. Segundo, en Colombia no somos diseñadores de materias primas, en general. Entonces, ninguno de esos productos que están, digamos, validando son diseños o de materias primas o de ciencia básica, sino que somos ensambladores y desarrolladores de producto a partir de cosas existentes en el planeta. Entonces, sí es un poquito complejo, y yo creo que en parte también ha dado una mala lectura ese tema de que estén apoyando una iniciativa u otra, porque además de eso son productos que no están a la mano de todo el mundo. O sea, no, o sea, si supongamos que VIXA tuviera la panacea de todos los productos, que creo que tenemos un producto bueno o 2 productos muy buenos, si nos dijeran que es el único que sirve, no tendríamos cómo atender el mercado nacional, y entonces habría una cantidad de muertos por coronavirus que sería absurda. Nosotros lo que estamos proponiendo es una buena solución. Lo óptimo es enemigo de lo bueno, pero estamos, y creo que eso es lo que debe ofrecer todo el mundo. Cada quien debe ofrecer lo bueno que tiene, y como le digo, ninguno de nosotros, en caso tal de que la Universidad de Antioquia o la UIS o la que usted quiera, dijera que es lo único que sirve, tendría la capacidad de resolvernos el problema del coronavirus. Entonces eso es muy importante. Ahí tiene yo creo que usted tiene toda la razón. Ahí tiene usted su tarea como experto para que... Sí, ahí tiene la tarea para que ahonde sobre este tema y averigüe sobre esta compañía y mire qué puede hacer por la demás y por la comunidad que necesita productos como estos a unos precios pues que sean buenos para que la gente lo pueda comprar y consumir. Y ojalá que sea cierto lo que están diciendo, porque eso sería pues excelente. Muchas gracias. Póngame su correo en el chat y nosotros le... Listo. Perfecto. Póngame su correo en el chat, yo le doy una llamada. Le agradecemos por su aporte. Nos deja entonces, por favor, sus datos completos, correo electrónico y número del celular por el chat. Continuamos entonces para ir finalizando y redondeando nuestro webinar con las últimas preguntas. Antes de pronto algunas personas que se tienen que ir, les recordamos inscribirse. No se preocupe, don Mario, no se preocupe que nosotros tenemos ya los datos en su inscripción, tranquilo. Ah, perfecto. Nosotros tenemos los datos en la inscripción, tranquilo. Espero que haga algo, pues. Les agradezco, muchas gracias. Siguiente pregunta. Si usaron en la minorista el producto químico, ¿por qué se volvió a expandir el virus? Sí. Porque lo dejaron de usar.
Ajá, sí, porque hay que usarlo recurrentemente. Él desinfecta, pero lo hace en un instante y lo deja un tiempo, pero luego debe tenerse un uso recurrente. Muchas gracias. ¿Por qué están hablando de desinfección antibacterial si eso no erradica el virus? Creo que la pregunta puntual es ¿por qué hablan de antibacterial si este no erradica el virus? Bueno, realmente, de pronto la pregunta está asociada hacia la familia de microorganismos. O sea, evidentemente existen los virus, bacterias, hongos, y entre los hongos también hay unas cosas que llaman levaduras. Realmente hay cierta, digamos, diferencia entre uno y otro, y es el tamaño. Las bacterias son mucho más grandes, como lo vimos en la diapositiva, que un virus. No obstante, los microorganismos, los desinfectantes no necesariamente son tan selectivos. Significa que un producto que te mate un virus, muy probablemente también te mate una bacteria. Muy probablemente también te mate algunas familias de algunos hongos. Entonces, por eso viene la importancia de retar los productos con la norma NTC que les mostraba, porque esa norma utiliza cepas que también son, digamos, patógenas. O sea, si en una superficie uno tiene, por ejemplo, E. coli, o tiene una célula de un bacilo aeruginoso o cualquiera de esos que son también catalogados como y tenés el coronavirus, él no va a decir, venga, yo mato solo el virus y las bacterias no, o mato la bacteria del virus no. Realmente hay desinfectantes que lo que hacen un proceso de eliminación global sin discriminar, porque no son tan selectivos. Evidentemente, si hay otras moléculas mucho más del mundo farmacéutico que pueden ser más asociadas a virus, pero para este mundo de desinfección de superficie uno necesita lo más global posible. Entonces, aunque diga bacterias, tengo una pregunta importante, por favor. Es sobre la cuestión de la materia orgánica. Pues todo el mundo dice de los desinfectantes este y el otro, pero no hablan de la materia orgánica, del contenido de materia orgánica que tiene una superficie. Un ejemplo, los zapatos. Tienen los tapetes con un producto que le echan que puede ser amonio cuaternario, que es lo más generalizado, y la gente entra ahí, medio se soba y entonces todo el mundo dice que ya se desinfectó, y para mí eso es mentira, porque por un lado ningún producto desinfectante funciona sobre materia orgánica. Primero hay que lavarlo con agua, jabón, y luego sí desinfectarlo para que el desinfectante con la superficie limpia mate a los microorganismos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la apreciación es absolutamente correcta. Evidentemente siempre hay unos protocolos de limpieza antes de hacer desinfección total. Sin embargo, viene un tema, y es que, como usted bien lo comenta, los diferentes desinfectantes tienen ¿cómo se llama? Son afectados de diferentes maneras con respecto a la presencia de materia orgánica. Me explico. Por ejemplo, como usted también lo dice, las sales de amonio cuaternaria, y específicamente las de primera generación tipo cloruro de benzalconio, son productos altamente sensibles a la presencia de materia orgánica y los activan. Entonces no alcanzan a ser efectivos ¿cómo se llama? Con respecto al tema de su acción virucida o bactericida o la que sea. Es solamente como para comparar dos familias de productos. La primera generación de amonio cuaternaria se veía fuertemente afectada por la presencia orgánica. Ya la cuarta generación no tanto, ya no se ve tan afectada por la presencia, por el tema de presencia de materia orgánica. En el caso específico obviamente hacer procesos de limpieza perfectos, pues eso es imposible. Vamos al tema de una bodega de almacenamiento de 5.000 metros cuadrados. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo garantizas una perfecta limpieza antes de hacer una desinfección? No, eso es imposible. Pero digamos que, por ejemplo, productos sustentados en, lo digo yo, las sales de amonio cuaternarias de cuarta generación no se ven tan afectados. Glutaraldehído tampoco se ve afectado severamente por la presencia de materia orgánica.
¿Tú crees que un zapato sucio que viene de la calle, que lo pasa por una alfombra de esas de caucho, medio lo soba y ya quedó desinfectado con glutaraldehído? Mira, eso es muy relativo. No tengo una forma de contestarte de manera precisa con respecto a la apreciación. No lo sé, no lo sé. Lo que yo sé, o por lo menos volvemos al tema de los análisis que hacen las publicaciones y los científicos que hacen todo este tipo de análisis determinan qué tan eficiente termina siendo un producto en presencia de materia orgánica, pero obviamente lo que usted dice es correcto, es decir, para lograr una perfecta desinfección, pues lo más recomendado obviamente es una limpieza a profundidad de lo que se pretende desinfectar. Muchas gracias, Diego. Yo quisiera como que empecemos ya a redondear y finalicemos ya con este espacio porque los otros participantes ya se están despidiendo y agradeciendo por este enriquecedor espacio. No queda más entonces que decir las preguntas que de pronto puedan generarse luego del webinar, pueden hacerlas llegar al correo mercadeo@bixa.co, el cual queda escrito en el chat, ¿cierto? Finalizamos entonces este espacio constructivo sin antes agradecerle muy especialmente a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy, a don Cristian Jalavi, a don Omar Ospina y a don Diego Sarmiento que nos acompañó el día de hoy en este constructivo espacio. Esperemos que haya sido de su agrado y poder seguir fomentando estos encuentros de formación, especialmente para aprender cada vez más sobre esta nueva realidad y prevenir todo tipo de contagio. Les recordamos nuevamente llenar el formato de asistencia para poder enviarles a sus correos electrónicos el certificado. El enlace se les compartió por este mismo chat. Muchas, mil gracias a todas esas personas que se conectaron, a las compañías que sacaron su tiempo, a los colaboradores para acompañarnos en este enriquecedor espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, estuvo muy reconfortante, pues estuvo bastante interesante. Muchas gracias a todos por participar y por acompañarnos. Se lo pago.